No puedo más con el olor este de cebolla tierna, tío. Hola a todos, soy Eva, bienvenidos de nuevo a Eva Cuinera. Cuando seguís una receta, seguramente hay un momento donde estás dudando y es cuando te dicen tienes que saltear o tienes que sofreír o tienes que rehogar un alimento. ¿Qué diferencias hay entre esas técnicas? Hoy las vamos a ver una a una. Y es que cuando sigues una receta hay algunos pasos que están muy claros, pero otros que se dan por supuesto, y a veces hay técnicas que se dan por supuestas que no tenemos todos que saber cómo se realizan. Así que hoy voy a usar las sartenes de Fischler Levital, que me encantan porque son muy hondas, las veis que son muy hondas, tienen un mango ergonómico, no lo veis pero yo lo noto, tiene la forma de mis dedos, y además se pueden lavar en lavavajillas sin ningún tipo de problema y son súper resistentes y antiadherentes. La primera técnica que vamos a ver es la de saltear. ¿En qué consiste saltear? La primera técnica que vamos a ver hoy es la de saltear. El objetivo de saltear es que los alimentos queden al dente y que conserven muchísimo sus propiedades nutricionales. Para saltear es muy importante que pongamos poca cantidad de alimentos en la sartén para evitar que suelten agua y nunca utilizar ingredientes como por ejemplo la berenjena o el tomate, que ya de por sí sueltan muchísima agua. Se pueden saltear verduras, frutas, incluso carnes que sean bastante tiernas y todo tipo de pescado. Voy a saltear unas verduras y vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Qué tipo de corte utilizamos cuando salteamos verduras? Pues normalmente uno de los cortes que más utilizamos es el de juliana o tiras largas. Además, muchas veces también utilizamos una sartén wok, que tiene un fondo mucho más hondo y nos permite dar ese juego de movimiento. Como mis sartenes Levital son bastante hondas, ya me servirán para este propósito. Una de las cosas importantes también en saltear es buscarle lo que muchas veces hablamos, que es el contraste de color, ¿vale? Voy a utilizar unas judías verdes, le voy a poner zanahoria para darle un poco de tono con el naranja y luego lo voy a complementar con una cebolla tierna, que es un tipo de cebolla que va muy bien para saltear porque casi cruda, casi al dente, está súper rica. Importante también que todos los trozos sean más o menos del mismo tamaño. ¿Qué pasa si tenemos tamaños distintos dentro de la sartén? Que habrá algunos que se cuezan muchísimo más rápido que otros que, como serán mayores, tendrán más volumen, necesitarán más tiempo para cocinarse. Cosas a tener en cuenta cuando vamos al momento de la cocción. Vamos a poner poquito aceite y una temperatura muy elevada. Y recordad, si tenéis muchísima cantidad de verduras o de alimentos por cocinar, hacedlos en 2 o 3 veces, ¿vale? No le pongáis mucha cantidad porque os va a soltar agua. Por último, recordad que para saltear es muy importante que el movimiento que hagamos sea un movimiento brusco, ¿vale? Ideal si no estáis en inducción y podéis levantar la sartén. Aquí si la levanto pierde contacto. Y sobre todo, si vais a poner sal, ponedla siempre al final, porque la sal hace que el alimento suelte agua y eso es lo que no queremos durante el salteado. Segunda técnica, vamos a sofreír. Sofreír es algo muy intrínseco de la cocina mediterránea porque suele ser la base de muchísimos de nuestros guisos. El concepto de sofreír es cocinar lentamente un ingrediente dentro de un medio graso, que sería o aceite de oliva o mantequilla, para conseguir que quede muy blando y muy bien cocinado. Los ingredientes tradicionales de un sofrito suelen ser la cebolla, el tomate, el ajo, también el pimiento. Se puede utilizar algunos otros ingredientes, pero en general suelen ser estos. Algunas veces se le añade también calabacín o incluso zanahoria. Pero lo más importante de todo es que estas verduras estén cortadas en brunoise, es decir, en cuadraditos chiquititos. Para cocinar un buen sofrito vamos a poner la temperatura medio baja, ¿vale? Nos interesa que el alimento, a diferencia del rehogado o del salteado, aquí tiene que quedar muy bien cocinado, no nos vale nada al dente. Ponemos una cantidad generosa de medio graso, en mi caso aceite de oliva virgen extra. Que cubra bien todo el fondo de la sartén. Y añadimos Después de la cebolla vamos a echar el tomate
No importa que tenga agua, no importa que nos suelte agua, porque lo que queremos es que coja muchísimo sabor. Y por último vamos a cortar un pimiento verde. Aquí me interesa conseguir equilibrio entre color, nos va a aportar color al plato, porque va a ser la base de otro plato, por tanto nos va a aportar color, pero también nos va a aportar sabor. Por eso también tenemos que vigilar muchísimo qué tipo de ingredientes le ponemos. El sofrito se puede corregir en cualquier momento de sal o incluso de azúcar, porque cuando le ponemos el tomate, si está un pelín ácido, se puede corregir con azúcar. Y también es muy tradicional ponerle pimentón rojo. Y por último nos queda el rehogado, que quizá es uno de los más desconocidos. En realidad es una técnica parecida al salteado, donde vamos a cocinar un alimento en un pelín más de aceite, aunque poco aceite o medio graso, puede ser mantequilla, pero lo vamos a dejar un poquito más de rato que con el salteado, porque lo que queremos es que el alimento quede bien cocinado y que se empiecen a formar esos azúcares que le van a dar ese punto tostado, caramelizado. Se pueden rehogar todo tipo de ingredientes y a veces se rehogan ingredientes para luego formar parte de otros platos. Por ejemplo, podemos rehogar unos pimientos rojos para luego preparar unas patatas a la riojana. También se puede rehogar para dar sabor. Por ejemplo, si tenemos un ingrediente que ya está cocinado, como unas acelgas que hemos servido, las podemos rehogar en ajo para que cojan el sabor del ajo. Lo que vamos a hacer nosotros es rehogar unos champiñones y ver cómo quedan. Limpiamos los champiñones y los vamos a cortar a trozos. Vamos a hacer trozos un poquito grandes. Aquí ya no hay una técnica específica que utilizar, podéis utilizar la que más os guste, pero no los hagáis súper chiquititos porque os van a soltar un montón de agua y aquí tampoco queremos agua, no queremos que nos suelte agua, así que vamos a hacer, en mi caso voy a hacer unos champiñones que los voy a cortar en 4 partes. Vamos a dar una temperatura alta, ¿vale? Le vamos a poner bastante potencia y vamos a poner un chorro, no mucho, poquito, de medio graso. En mi caso aceite de oliva, si queréis mantequilla, mantequilla, si tenéis otro tipo de aceite, pues otro tipo de aceite. Aquí lo que queremos es que el alimento nos quede blando por dentro y blando por fuera. Entonces lo que vamos a hacer es que en cuanto incorpore los champiñones voy a ir removiendo todo el rato. No van a ser 2-3 minutos como en el salteado, van a ser máximo 4 o 5 minutos, dependerá muchísimo del tipo de alimento que estéis rehogando. Vamos a incorporar. No hace falta que estéis todo el rato removiendo sin parar, ¿vale? Esto no es un caramelo, no estamos haciendo caramelo, pero sí que vamos a ir removiendo bastante a menudo. Si miramos los champiñones en primer plano, vamos a ver cómo hay pequeñas zonas donde está doradito. Esto es lo que va caramelizando y le va dando ese sabor y olor tostado. Recordad, en rehogado, la sal también siempre al final. Bueno, pues a modo un poco de recopilatorio final, hemos empezado por el salteado. Salteado, poquito aceite, mucha temperatura, poco tiempo. Nuestro objetivo es que quede al dente y que conserva todas las propiedades. Luego hemos sofrito, el sofrito con bastante aceite, temperatura media-baja, lo vamos a dejar bastante rato, lo que queremos es que quede bien blando y que sobre todo suelte todo su sabor. Normalmente se utiliza como base para otras preparaciones. Y por último, el rehogado. El rehogado es un pelín parecido al salteado, pero lo hemos dejado más tiempo. Con eso conseguimos que el alimento caramelice un poquito y quede más tostado. Por ejemplo, ahora podríamos preparar un plato donde estos champiñones rehogados los incorporáramos en el sofrito, lo dejáramos todo cocinar, le podríamos añadir unas patatas y tendríamos un guiso de verduras brutal. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo, es un pelín diferente, es un poco más didáctico, un poco más teórico, pero creo que estos 3 conceptos se utilizan mucho en libros de cocina, en vídeos de cocina, en páginas web de cocina, y es importante que los conozcamos bien y que sepamos las diferencias entre ellos. Y sobre todo, si queréis ser máster en este tipo de cocciones, lo más importante siempre, y eso es obvio, es contar con una buena sartén, una sartén que sea de calidad, que reparta bien y uniforme todo el calor y que nos ayude pues a ser unos cracks de la cocina. Espero que os haya gustado este vídeo, dadle a like si os ha gustado, así se verá que este tipo de vídeos os gustan y podemos preparar algunos otros más, y sobre todo, si no queréis perderos ningún vídeo, si queréis que YouTube os avise si hacemos directos, que hacemos algunos directos de vez en cuando, ¿qué tenéis que hacer? ¡Suscribiros!
Diferencia entre saltear, sofreír y rehogar. Hoy voy a utilizar Tienen un margo. ¿Tienen un margo? ¿Qué es un margo? Ta, 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 ta.